texto que desde el punto de vista de la historia de la filosofía es el más fundamental, o al menos para la modernidad. En algún sentido, Hobbes fue el ganador histórico de un debate que se da en el siglo XVII, que es el gran debate o el siglo de oro de la filosofía política. Entonces, así digamos como a lo largo de distintas épocas, distintos aspectos de la filosofía se desarrollan un poco más que otros. Por ejemplo, el siglo XIX es un siglo muy metafísico, ¿no? Tenemos los grandes sistemas idealistas, ¿no? Hegel, Schelling, sobre todo en Alemania, ¿no? De la misma manera, el siglo XVII es un siglo que tiene, pues digamos, una gran cantidad de textos clásicos de la filosofía política. Entre ellos, yo pensaría que tres son de Hobbes, por lo menos. Pues el Leviatán, ¿no? En su proyecto filosófico anterior, el de Kiwe, ¿no? El Ciudadano. De cierta manera el de Homine, pero digamos que ese es un texto un poco más general. Y por supuesto su texto, el Behemoth, ¿no? Que es el par, el que forma el par con el de Kiwe, con el Leviatán, y que constituye, por así decirlo, esta pareja de bestias mitológicas, bíblicas, ¿no? Del capítulo 40 del libro de Job, en el que él se basa para establecer una serie de figuras pues elementales, ¿no? Y desde mi punto de vista muy interesantes, que funcionan como símbolos políticos, ¿no? Les dirá así Carl Schmitt, alegorías o analogías, como uno quiera trazarlos. Desde el punto de vista, digamos, de Schmitt, me parece que es adecuado, son símbolos políticos, tienen esta capacidad de comunicar de forma inmediata una idea, ¿no? Y la idea pues, de lo que es el Leviatán. Entonces, quizá esto sea un poco, para decirlo así, un poco básico, lo que voy a decir en este momento, pero pues es necesario, ¿no? Para empezar a introducir este tipo de temas. Entonces, una de las cosas que hace de la filosofía política, pues como tal, la filosofía política, es el trazado de una división o de, por así decirlo, una situación originaria. Digamos que es uno de los conceptos centrales, tratar de comprender pues qué sea el momento fundador o el momento originario de la política, en qué momento se origina, digamos, así como la pregunta por la metafísica, en algún momento se troca la pregunta por el origen del ser, sobre todo, digamos, desde la modernidad, pues de igual manera en la filosofía política moderna, y esto sí no solo en la moderna, también digamos en la filosofía política clásica grecolatina, ¿no? Y clásica griega, hay una pregunta por de dónde surge el poder político, de dónde surge, digamos, el orden legal, jurídico y político, ¿no? Bajo el cual se vive. Y pues la respuesta mítica era, digamos, que nomos toma Eusebia, y juntos tienen a Dique, ¿no? La justicia. Esa es, digamos, la narración mítica. En esa narración mítica, pues la justicia es producto del matrimonio, de la toma de la ley, ¿no? Y de cierta manera, en la modernidad se tiene que recurrir a una narrativa distinta, ¿no? Porque ya no se está en una época mítica, no se puede trazar un simple, y no es simple, ¿no? Pero digamos, no se puede trazar un mito. Se tiene que construir un argumento, y pocos argumentos son más importantes para la historia de la filosofía política como el argumento contractualista, y en particular digamos, que parte de una ficción, que es la ficción analítica del estado natural, del estado de naturaleza, digamos, que rompe o que es previo al estado político, y que de hecho es el origen del estado político. Entonces, el origen del estado político es el estado natural. Y me imagino que muchos de nosotros tendremos ya una idea de lo que es el estado natural. Ya nos hemos familiarizado con el sentido del estado de naturaleza, ya nos hemos puesto en contacto con algunos autores que manejan ese concepto, pero creo pertinente, y sobre todo a partir de que vamos a ver el más célebre de los capítulos del Leviatán, que es el capítulo 13, y después el otro
que también es casi tan célebre, que es el 17, que es el origen del Estado, que hemos de volver relativamente o de forma más o menos atenta a la relectura de estos dos textos que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de prácticamente cualquier otro filósofo político del siglo XX, pues, y parte del XXI también, son fundamentales, ¿no? Es cómo entender la construcción del Estado, que es básicamente la pregunta fundamental de la modernidad para la filosofía política. Entonces, yo puse esta pequeña imagen de Leviatán, que es, si ustedes tienen un ejemplar, es digamos, lo que aparece en la carátula o en algún punto de los interiores. En prácticamente todas las ediciones de Leviatán aparece, y es, digamos, una obra a partir de la cual se busca ejemplificar, ¿no?, de manera gráfica lo que Hobbes pretende decir a lo largo de todo el texto. Enfrente de nosotros tenemos un hombre gigante que tiene en sus dos manos dos tipos diferentes de objetos. En su mano derecha tiene la espada, en su mano izquierda tiene un báculo. En la parte superior tiene la inscripción que no existe poder en la tierra que se pueda comparar con él, ¿no?, en latín, que es el versículo 24 del capítulo 41 del libro de Job. No aparece toda la imagen, pero él gobierna, digamos, sobre las montañas y las planicies, y en la parte de abajo aparecen una serie de comparaciones que, digamos, o de paralelismos entre los dos poderes que se derivan de la espada y del báculo, que son indicativos de el concepto absolutista del poder descentralizado en la figura del soberano que nos pretende dar Hobbes. Digamos, no forma o no es un poder que se produzca por un orden natural, sino que entra directamente en el artificio humano. Otra de las cosas que salta a la vista y que sí alcanzan a aparecer en la imagen es que este hombre, este gigante, no está compuesto de otra cosa que de seres humanos, y todos estos, digamos, son constitutivos de él, con lo cual se nos está indicando la idea que no es nueva, que no es hobbesiana, que es previa del cuerpo político como un cuerpo compuesto por los cuerpos de los demás. Kantorowicz tiene un texto muy interesante, que es Los dos cuerpos del rey, donde habla acerca de la constitución del cuerpo colectivo, del cuerpo político, como producto, digamos, y sobre todo la noción de porque no se llega inmediatamente a la idea de que el cuerpo político está constituido por los cuerpos de todos, como producto de una larga tradición, sobre todo de la teoría o de las doctrinas de la soberanía medievales en particular. Su estudio de caso abarca mucho más a Inglaterra que a otras naciones, pero digamos que sí llega a tocar algunas otras cosas. Y en él presenta la idea de que el cuerpo político es de alguna u otra manera o tiene un equivalente no político en el cuerpo místico de Cristo. La diferencia, digamos, es que el cuerpo político ha de gobernar en materias temporales y también ha de ser gobernado por una cabeza que es el soberano, mientras que el cuerpo místico se orienta hacia la salvación y está, digamos, dirigido por otra cabeza, pero esta es una cabeza mística, ¿no? Entonces, tendríamos ahí dos analogías.